¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a explicar las 10 cosas que, a mi juicio, tenéis que saber sí o sí sobre SpaceX. Vamos a ello. Pongo este punto en primer lugar porque no pueden entenderse muchas acciones y decisiones de esta compañía si no se entiende su razón de ser, su ADN y, en definitiva, el motivo de su existencia. SpaceX fue creada para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria y minimizar así el riesgo de extinción de la raza humana debido, por ejemplo, a una catástrofe a nivel global. Para ello, la empresa diseña, fabrica y lanza cohetes y naves reutilizables buscando abaratar los costes del acceso al espacio y aumentar la fiabilidad y seguridad de los mismos. Sin duda, sería de locos tirar a la basura el medio de transporte después de cada viaje y volver a construir otro para el siguiente, ¿no? Este año 2020, SpaceX alcanzará la mayoría de edad, 18 años, ya que fue fundada el 6 de mayo del 2002 por el físico y empresario de origen sudafricano Elon Musk, al que quizá conozcas también por su destacado papel en Tesla, Hyperloop, SolarCity, Boring Company, Neuralink, etc. Y quizás por algunas excentricidades como fumar marihuana en un programa de radio, enviar su coche al espacio o hacer cameos en películas y series de televisión relacionadas con la ciencia y la tecnología. A pesar de sus, digamos, rarezas, hoy en día todo el mundo sabe que cuando Elon Musk hace algún anuncio hay que, como mínimo, prestar atención y darle un voto de confianza. Y todo se ha dicho, coger las fechas que dé con pinzas. Actualmente, SpaceX cuenta con unos 6.000 empleados y está valorada en más de 30.000 millones de dólares. No obstante, SpaceX es una empresa privada, que no cotiza en bolsa, así que si tenías pensado comprar acciones, toca esperar. La empresa estuvo a punto de quebrar en el 2008, cuando falló el tercer intento de llegar al espacio del Falcon 1 y a Elon Musk se le acababa el dinero que había puesto de su bolsillo para fundar y financiar la compañía. Por suerte, el cuarto intento, realizado gracias a recibir ayuda económica de inversores externos, fue un éxito, y desembocó ese mismo año en su primer gran contrato con la NASA, por 1.600 millones de dólares, para realizar 12 misiones de carga a la Estación Espacial Internacional con el nuevo cohete Falcon 9 y la nave de carga Dragon. Fue el primer lanzamiento orbital comercial exitoso realizado por un cohete diseñado y construido por una empresa privada en toda la historia. Ese primer cohete, el Falcon 1, era un lanzador de 2 etapas de 21 metros de altura y 1,7 metros de diámetro. La primera etapa era impulsada por un motor Merlin de queroseno y oxígeno líquido, mientras que la segunda etapa montaba un motor Kestrel, también de queroseno y oxígeno líquido. SpaceX es la primera empresa privada en enviar una nave a la Estación Espacial Internacional. Esto lo consiguió el 25 de mayo del 2012, cuando la nave de carga Dragon C2+, lanzada el 22 de mayo mediante un Falcon 9 versión 1.0, fue capturada por el brazo robot Canadarm2 y acoplada al módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional con éxito. La misión duró algo más de 9 días, y el 31 de mayo regresó sana y salva a la Tierra después de desplegar sus 3 paracaídas principales y amerizar suavemente en el Océano Pacífico. Desde entonces, SpaceX ha realizado 18 misiones de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional. A finales de junio de 2015, la misión de reabastecimiento CRS-7 sufrió una anomalía en la segunda etapa que provocó una explosión que supuso la destrucción total del lanzador y la nave, en lo que puede considerarse el fracaso más sonado de la compañía en su corta historia. SpaceX es la primera compañía en conseguir recuperar una primera etapa de un lanzador orbital aterrizando verticalmente en tierra firme mediante retropropulsión. Tal hazaña fue conseguida por primera vez el 22 de diciembre de 2015 con el lanzamiento del satélite Orbcomm OG-2 a cargo del Falcon 9 B1019. Esa primera etapa puede visitarse actualmente en las instalaciones de SpaceX en Hawthorne, California. Hasta ese momento, la industria aeroespacial era muy escéptica en lo referente a la posibilidad de recuperar un lanzador orbital. No cabe duda de que ese día marcó un antes y un después en muchos aspectos. SpaceX también es la primera compañía que consigue lanzar una primera etapa reutilizada y volver a recuperarla de nuevo. Así, el 30 de marzo de 2017, el Falcon 9 B1021 puso en órbita de transferencia geoestacionaria el satélite SES-10 y aterrizó posteriormente de una pieza en la barcaza O'Cisley, situada en alta mar. Curiosamente, esa primera etapa tiene también el honor de haber sido la primera en aterrizar verticalmente en una barcaza en alta mar, concretamente el 8 de abril del 2016 en la misión CRS-8 de la NASA. Tras 2 misiones, se ganó un merecido retiro y ha sido donada por SpaceX a Cabo Cañaveral para que sea restaurada y exhibida públicamente. Puestos a hablar de reutilizar,
SpaceX también es la primera compañía en reutilizar 3 veces el mismo lanzador, y 4 veces, y en reutilizar una nave de carga, y en recuperar y reutilizar la escofia, y bueno, ya me seguís. SpaceX tiene en servicio, desde el 6 de febrero del 2018 en que realizó su vuelo inaugural, el lanzador más potente del mundo en la actualidad, el Falcon Heavy. Este lanzador, el hermano mayor del Falcon 9, consta básicamente de 3 primeras etapas de un Falcon 9 pegadas, y una segunda etapa idéntica a la de su hermano. Puede poner en órbita baja más de 60.000 kilos de carga útil y más de 25.000 kilos en órbita de transferencia geoestacionaria. También puede enviar más de 16.000 kilos a Marte, o más de 3.000 kilos a Plutón, o como hizo en su primer vuelo, un Tesla Roadster a órbita elíptica alrededor del Sol. A día de hoy, se han realizado 3 lanzamientos de esta bestia, todos con éxito. Curiosamente, en los 3 lanzamientos se han conseguido recuperar las 2 etapas laterales, pero nunca se ha conseguido recuperar, por diversas razones, la etapa central. Queda pendiente. SpaceX está desplegando la mayor red de satélites de la historia, Starlink. Esta red tendrá como objetivo dar servicios de Internet de banda ancha y baja latencia a nivel mundial. Hasta hoy se han lanzado 182 satélites de dicha red, 2 prototipos denominados Tintín A y B, 60 satélites versión 0.9 y 120 satélites versión 1.0. Actualmente, los satélites son lanzados en cohetes Falcon 9, a razón de 60 satélites por lanzamiento. La red podría constar, una vez completamente desplegada, de más de 42.000 satélites en diferentes órbitas, cubriendo la mayor parte del globo terrestre, océanos incluidos, a excepción quizá de los polos. SpaceX es la primera compañía privada que ha enviado una nave preparada para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional, la Dragon 2 o Crew Dragon. Esto lo consiguió el 2 de marzo del 2019, cuando el Falcon 9 B1051 puso en órbita rumbo a la Estación Espacial Internacional a la cápsula C-201, que se acopló con éxito a la misma algo más de 24 horas después del lanzamiento. Al ser una misión de demostración, la cápsula viajó sin tripulación y solo contenía algo de abastecimiento para la Estación Espacial Internacional, un maniquí con sensores y un peluche. La misión duró poco más de 6 días y terminó exitosamente con un suave amerizaje en las aguas del Pacífico. Por desgracia, la cápsula C-201 resultó destruida en unas pruebas estáticas de encendido de los motores Super Draco el 20 de abril del 2019. Las naves Crew Dragon sustituirán a las Dragon como naves de carga una vez sean usadas para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. SpaceX está construyendo ya la nueva generación de lanzadores que sustituirán, en un futuro, tanto a los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy como a las cápsulas Dragon y Crew Dragon. El nuevo lanzador constará también de 2 etapas. La primera etapa, llamada Super Heavy, tendrá 9 metros de diámetro y 68 metros de altura, y montará hasta 37 motores Raptor de metano y oxígeno líquido. La segunda etapa, llamada Starship, será la nave espacial. Tendrá también 9 metros de diámetro, 50 de altura, y montará 6 motores Raptor, 3 optimizados para el vacío y 3 optimizados para el nivel del mar. Ambos vehículos serán completamente reutilizables. El motor Raptor, del tipo de combustión por etapas de flujo completo, o ciclo cerrado, en inglés Full Flow Stage Combustion, es el primero en toda la historia de este tipo que ha pasado la etapa de prototipo y pruebas estáticas, ya que voló en el Starhopper los días 25 de julio y 27 de agosto del 2019, en sendos saltos de 20 y 150 metros de altura respectivamente. El futuro de SpaceX pasa por el éxito de sus 2 proyectos más ambiciosos, la red Starlink y el nuevo sistema Starship Super Heavy. Starlink deberá aportar a la compañía el músculo financiero para poder llevar a cabo sus ambiciosos proyectos de transporte espacial, que recaen en el desarrollo del sistema totalmente reutilizable Starship Super Heavy. Dicho sistema permitirá a la compañía ofrecer servicios de transporte de carga y personas no solo a órbita, sino también de un extremo a otro del planeta en menos de 1 hora y a un precio razonable. Asimismo, le permitirá enviar carga y turistas a la Luna, ya sea a órbita lunar o a la superficie de la misma, y en última instancia a Marte, y quién sabe si a otros mundos o cuerpos del sistema solar. Muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si tienes dudas o sugerencias, déjalas en los comentarios. Prometo leerlos todos. Hazme saber de qué te gustaría que hablara en el siguiente vídeo, lo tendré en cuenta. Y claro, si te gusta el contenido del canal, dale al like y suscríbete. Eso me ayudará a crear más y mejor contenido. ¡Adiós!